¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar otro tema de la materia de historia y filosofía en la medicina, y hoy nos toca platicar sobre la enfermedad y la medicina en el antiguo Egipto. Vamos entonces a adentrarnos un poquito en el maravilloso mundo de los fantásticos egipcios. Y vamos a empezar comentando que pues, los egipcios fue una cultura que se estableció a las afueras del río Nilo. Tuvo muchos representantes, uno de ellos fue Menes, que fue el primero que empezó la dinastía de los egipcios. Y bueno, lo que caracteriza a esta cultura principalmente es, uno, sus riquezas. Tenían demasiadas riquezas, no solamente en oro, sino también en construcciones que ellos edificaban, diseñaban, pero que realmente al final de cuentas lo realizaban otras personas mediante únicamente paja y lodo, que al combinarlo daban la arcilla, que era el material que utilizaban para la construcción de muchas cosas. También los caracterizó el que eran politeístas, adoraban muchos dioses, y estos eran representados por cabezas de animales. No era una imagen como tal de un humano, sino era una cabeza de un animal. Y tenían otros animales a los cuales adoraban demasiado, les rendían culto, como eran los gatos, por ejemplo. También se caracterizaban porque eran muy cultos, muy limpios, realmente les gustaba mucho la limpieza, pero también les caracterizó el que pues cierta cultura egipcia no era tan arraigada en relación a su trato con otras poblaciones. Por ejemplo, en hablar de egipcios tenemos que hablar de los hebreos también, otra cultura que está muy íntimamente relacionada con los egipcios, ya que convivieron y coexistieron al mismo tiempo prácticamente. Y otra cosa que los caracteriza también son los avances que tuvieron en relación a la medicina. Mejoraron muchas técnicas de medicina, descubrieron muchas cosas en relación al cuerpo humano, y algo que los caracteriza sobre todo fue que ellos fueron los que realizaron los embalsamamientos a los cadáveres para preservarlos, ¿no? Ellos se caracterizan por haber logrado eso, porque ninguna otra cultura lo ha logrado. Aquí en la imagen podemos ver un médico egipcio que está realizando una curación a un paciente en domicilio, y eso caracterizaba a los egipcios, ¿no? El traje blanco que vestían, porque no cualquiera podía usarlo. Al final de sus estudios se ganaban el derecho de utilizar ese traje y de tener ciertas características físicas que tenía que tener el médico. Por ejemplo, aquí este médico tiene el cabello largo, pero generalmente los médicos egipcios tenían que estar rapados de la cabeza, mantenerse muy limpios y portar el traje blanco. Como les mencioné, se ubicaron en las orillas del río Nilo. Menes fue el que originó la primera dinastía, y hablar de ellos es mencionar a Tot, que fue el dios médico de los egipcios, representado por la cabeza de Ibis, que es un pájaro. También estaba la diosa Sekhmet, que intervenía con las mujeres que estaban muy enfermas. También había otro dios que era el dios Ra. En fin, tenían muchas deidades, pero eran politeístas. Estaba Imhotep, que fue hijo del dios Tap y era servidor del faraón Sócer. A la vez era un arquitecto, porque él construyó la pirámide de Saqqara, donde al final de cuentas está sepultado el faraón Sócer. Bueno, aquí está la imagen de Imhotep. Imhotep era, además del médico de Sócer, era su consejero, era como su abogado, era su mano derecha, era todo lo que podía ser realmente un consejero real, ¿no? Todo lo que Imhotep aprobaba era algo bueno para Sócer. Y aquí tenemos la pirámide de Saqqara, que fue construida precisamente por Imhotep. Bueno, en relación a la medicina sacerdotal, aquí las personas que querían estudiar medicina no eran cualquier persona, tenían que ser alguien que realmente descendiera de un sacerdote o de alguien que tuviera cultura para poder estudiar medicina. No era como que alguien pudiera estudiarlo nada más así, tenía que reunir ciertas características, y para que pudieran estudiar medicina tenían que ir a un templo que se llamaba Templos de Amón, el cual también era denominado Port Ange, o Casa de la Vida, el cual era dedicado a la enseñanza como tal de la medicina. Pasaban mucho tiempo en esta casa, en la cual les iban a enseñar las técnicas de curación, y después de una estancia bastante larga en la Casa de la Vida, los estudiantes de medicina eran purificados vistiéndolos de blanco, ¿no? Ese era como que el regalo de ellos. Era una purificación, tenían que pasar ciertos por un ritual en el cual tenían que bañarse, limpiarse, afeitarse, y después vestirse de blanco para que realmente ya pudieran salir a practicar todo lo que habían aprendido. Y también estaban basados sus conocimientos o sus atenciones médicas en un libro sagrado llamado Código, formado por los sacerdotes, que era más que un manual que habían hecho los mismos sacerdotes que enseñaban a los estudiantes de medicina, y al final ella era como su Biblia para ellos, en el cual podían documentarse
sobre medicinas, técnicas curativas, todo lo que le fuera necesario para poder atender a un paciente. También en los egipcios existieron papiros, documentos importantes donde plasmaban todas las técnicas quirúrgicas, técnicas de curación, técnicas de exploración física, algunos síntomas, patologías que iban descubriendo, todo lo plasmaban en estos papiros. Hubieron 3 papiros importantes para los egipcios: el papiro de Ebers, el papiro de Edwin Smith y el de Kaun. En el papiro de Ebers encontramos la colección antigua de medicina egipcia, prácticamente todos los libros que hablan sobre plantas, sobre minerales, animales y técnicas curativas. Y aquí se estableció por primera vez la palpación precordial. ¿Okay? Pues ahí se especificaba cómo palpar el corazón, pero no más que nada el corazón, el tórax del paciente, y lo que sentían esos brincos, que es el frémito cardíaco, ellos lo manifestaban como movimientos del corazón. No sabían como tal qué era, pero descubrieron la palpación precordial. En el de Edwin Smith hablaba sobre el tratado de heridas, también sobre la inmovilización de fracturas, luxaciones y vendajes. Hablaban también sobre el pulso débil, las parálisis, y relacionaban la parálisis y la sordera con una herida en la cabeza. Es decir, ellos ya relacionaban que el por qué, si hubiera una herida en la cabeza o en los oídos, iba a provocar que el paciente no escuchara bien. Pues iban relacionando más o menos la anatomía de los nervios que pasaban por ahí. Y también utilizaron aceite de ricino para realizar algunas curaciones. Y en el de Kaun habla exclusivamente sobre ginecología, obstetricia y arte veterinario. Aquí, para ellos, el pájaro K representaba el alma. Entonces, cuando un paciente estaba muy enfermo, invocaban a K para que él decidiera si se iba a llevar su alma o iba a vivir. Esos son los 3 principales papiros, en resumen, que utilizaron los egipcios. Luego tenemos lo que los caracterizó totalmente a los egipcios, que fue la paleopatología. Aquí estamos hablando acerca de el embalsamamiento o embalsamiento, que fue realizada por los artesanos en un lugar específico y santificado, que era la casa de la muerte. Únicamente ellos podían entrar ahí, realizaban un ritual en el cual les empezaban a aventar piedras a los sacerdotes, bueno, no sacerdotes, artesanos, antes de que hicieran el procedimiento del embalsamiento. Y consistía en lavar el cadáver, dejarlo muy limpio, secarlo e iniciar el proceso de extraer los órganos, y después de inyectar los líquidos o sustancias que utilizaban para preservar los tejidos, envolvían el cadáver después en vendas que estaban bañadas en ciertas soluciones, y después el cadáver era colocado en el sarcófago para despedirlo. Habían 3 tipos de embalsamiento: el de primera clase, segunda clase y tercera clase. El de primera clase era el que realizaban para los nobles y ricos que contaban con talento, principalmente faraones o personajes importantes. Consistía en que lavaban el cuerpo, y una vez lavado y seco, lo embalsamaban, bueno, no lo embalsamaban, más bien lo cubrían con ciertos aceites importantes, hacían una pequeña incisión en el tórax, debajo del tórax, que era como una laparotomía, en el cual extraían todas las vísceras, y después colocaban unos ganchos que introducían por las fosas nasales para extraer el cerebro y la médula espinal. Una vez hecho esto, inyectaban las soluciones que iban a aplicar para que el cuerpo se preservara, y era envuelto en vendas que también estaban bañadas en ciertas soluciones que hasta la fecha pues no conocemos cuál era la peculiaridad de esas sustancias que preservaban los cuerpos con tal exactitud. Los órganos después eran colocados en vasijas, y se les colocaba un líquido para que se mantuvieran también, parecido al formol. Y en el caso de los de segunda clase, únicamente los lavaban, le sacaban los órganos, y si no era tan importante, los órganos eran tirados al río, ¿no? Pero sí eran lavados, pero no se les colocaban tantas soluciones de preservación del cadáver como los que utilizaban para la primera clase. Y los de tercera clase, pues únicamente era para los pobres. Aquí nada más lavaban el cuerpo, no sacaban los órganos, únicamente los envolvían en las vendas que estaban mojadas con estas sustancias para medio preservarlos, pero prácticamente no hacían todo el ritual que hacían cuando eran faraón, ¿no? También se descubrieron ciertas enfermedades con la preservación de las momias. Esto nos sirvió para tener avances en la medicina y conocer qué enfermedades atacaban a las culturas desde ese tiempo. Por ejemplo, el paleopatólogo Loret, en el siglo pasado, identificó una úlcera en el cráneo de una momia y pensó que podía tratarse de una úlcera serpiginosa de origen duético, es decir, ya consideraron que en ese tiempo había sífilis y que los pacientes morían por complicaciones como la neurosífilis, por ejemplo. Entonces, estas úlceras eran características provocadas por el treponema pálido. También han sido reconocidos en las momias
tumores, tuberculosis óseas, el mal de Pot o tumores blancos de las rodillas, lesiones arteriosclerosas, problemas dentarios y aún identificar la bilharciosis en algunas vísceras, la cual es una parasitosis. También encontraron ciertas lesiones en órganos provocadas por parásitos, no solamente en el hígado, sino también encontraban en el intestino, pulmón, corazón, y creyeron que esa era la causa por la cual habían muerto. Reconocieron también el corazón como una confluencia y origen de todos los vasos, los cuales ellos pensaban que asemejaban tuberías, y por lo mismo pensaban que si un vaso sanguíneo era parecido a una tubería, cuando ésta se obstruía o se tapaba, no permitía el flujo correcto de sangre a todo el cuerpo. Entonces ellos empezaron a hacer esas comparaciones en que los vasos sanguíneos no sabían como tal cómo funcionaban, pero sí que era importante que estuvieran totalmente libres de obstáculo para que pudiera pasar la sangre, los líquidos, los malos espíritus, todo lo que ellos creían en ese tiempo que pasara por ahí. Practicaron también la auscultación mucho antes de la invención del estetoscopio, mucho antes de que apareciera la ENEC con su descubrimiento. Ellos ya empezaron a auscultar los sonidos cardíacos y respiratorios. Aquí tenemos un caso también de bilharciosis o de parasitosis en el ojo, en el cual ellos descubrían las larvas en todo el organismo cuando esta infestación era masiva. La idea de lo que penetraba en el cuerpo como un agente patógeno, aun cuando no fuera piedra, esquirla, espina o flecha, no tendría que ser necesariamente cosa sobrenatural, sino que podría ser algo natural. Aquí ellos empezaron a separar lo que era la magia con lo que era real. Es decir, si encontraban alguna herida en el paciente, no la asemejaban o lo empezaban a relacionar con cosas sobrenaturales, sino que empezaron a pensar que habían otras cosas físicas que también podían provocar enfermedades y daños en el cuerpo de los egipcios. No era por estar mal con un dios o algo sobrenatural, sino que habían cosas que físicamente te podrían lastimar, no solamente la magia, sino que algo físico también podría provocar enfermedades. Dentro de la terapéutica fue muy importante conocer que en los papiros como el de Evers habían recetas, tal cual recetas de cocina en las cuales especificaban cuánta cantidad de plantas, de líquidos, de minerales podían ocupar para realizar un cataplasma, un ungüento, un antídoto y con esto curar a un paciente. También empezaron a hablar sobre las heridas y vendajes, establecieron más de 200 tipos de vendajes para una luxación, una fractura o una herida simple, contener una hemorragia, por ejemplo. También empezaron a utilizar el uso del cauterio para contener las hemorragias o extirpar tumoraciones. El cauterio aquí no era como el que conocemos, más bien era una piedra muy afilada que calentaban y que ellos empezaron a ver que el fuego, al calentar una herramienta, provocaba cauterización de los vasos sanguíneos. También ellos empezaron a iniciarse en lo que fue el proceso de la circuncisión. Es decir, ya vimos que en culturas anteriores lo practicaban, pero era nada más así como que por hacerlo. Ellos empezaron ya a perfeccionar la técnica y darse cuenta qué estructuras debían cortar para no lesionar el órgano masculino. En relación a la higiene, pues como ya habíamos dicho, ellos eran muy pulcros, practicaban mucho la higiene personal, la higiene colectiva, prohibían algunos animales que no eran considerados buenos para su alimentación, aquellos que eran sucios no los comían, evitaban la carne de cerdo, las alubias, también eran muy fanáticos del agua hervida o filtrada, eran muy limpios en relación a eso. Prohibieron el aborto, el abandono de niños, las relaciones sexuales durante la menstruación. La masturbación era considerada como un vicio punible, es decir, castigado. Y también tuvieron modificaciones de la puericultura, que eran todas las técnicas que tenías que saber tú para poder cuidar un niño en la casa, como alimentación, cómo bañarlo, cómo vestirlo, cómo enseñarle a gatear y todo eso. Entonces ellos castigaban esas cosas porque para ellos la sangre era un pecado y era algo sagrado que tenía que respetarse. Y también eran muy limpios porque visitaban los lugares para que todo estuviera limpio. En relación al ejercicio profesional, aquí fue muy importante. En el papiro de Edwin Smith se estableció cómo establecer si un paciente podía ser curado o si ya estaba desahuciado, ya no tocarlo, ya no atenderlo. Y también establecieron vocablos para llamar a los médicos y diferenciar entre lo que era un médico cirujano y era un boticario. Prácticamente establecían términos acerca de quién era un médico y quién no. También se llamaban médicos de prestigio porque también se consideraban videntes, realizaban ya cirugías odontológicas y establecieron el primer término de lo que fue la alquimia o también llamado química, de donde surgieron la mayoría de los medicamentos. Y bueno, eso fue todo en resumen de lo que fue la cultura egipcia. Los invito a que lean de todas formas el libro para que sigan complementando la información y que vean el próximo video.